la unidad número 1, que es todo lo que es la historia de la anestesiología. Ustedes si revisan cualquier libro de anestesiología van a ver que la historia es muy amplia y he tratado de resumir lo más relevante para que no se les sea también a ustedes muy incómodo de estudiar. Tenemos que saber que la especialidad de anestesiología en relación a las anteriores es relativamente nueva, pero relativamente nueva con grandes avances, tanto en lo científico como en lo académico. Por ejemplo, si alguno de ustedes ya ha pensado en hacer la especialidad, pues bienvenidos, pero de antemano tengo que decirles que tiene que gustarles mucho lo que es fisiología, lo que es medicina interna y lo que es farmacología. Esos son los avances académicos y científicos que hoy por hoy todo especialista en anestesiología debe saber. ¿Y por qué les digo esto? Porque si nosotros nos vamos a la historia como tal, van a ver que cómo empezó la técnica de anestesiar. Para empezar, no habían especialistas y los medios que se utilizaban antiguamente, incluso se habla de antes de Cristo, ya se ejercitaba la parte de la anestesia. Porque ese fue el dolor de cabeza, si ustedes quieren, para la humanidad, el de poder paliar o aliviar uno de los síntomas adversos que tal vez a nadie de nosotros nos gustaría. ¿Cuál es ese síntoma? El dolor, ¿no es cierto? A nadie le gusta que le hagan alguna intervención en su cuerpo con dolor. Entonces, esa era la preocupación. Y de ahí es que si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la parte de la religión, independientemente seamos católicos, seamos testigos de Jehová, bueno, hay una infinidad, me parece, de iglesias, ¿no es cierto? Pero si nos enfocamos en lo que es la creación de la humanidad, ¿por quién hemos sido creados? El cielo, la tierra, los mares, todo lo que ustedes quieran. Lo ha creado Dios, ¿no es cierto? Y yo siempre lo he visto de esta manera, de que Él para mí ha sido el primer anestesiólogo en la existencia de la humanidad. ¿Por qué? ¿Quién me puede responder? ¿Por qué? Sacado las costillas para formar algo. Perfecto. ¿Eso está en qué libro? Génesis. De la Biblia, ¿en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento, y es en el primer libro que es Génesis, ¿no es cierto? Por si acaso no los quiero convertir a ninguna iglesia, porque ya somos grandecitos y ya estamos decididos, yo creo. Entonces, en el libro de Génesis, ¿qué dice? De que así como creó la parejita de un animal y del otro,
también lo vio al hombre solo y dijo, tengo que también darle una compañera, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hizo con Adán? Lo llevó a un sueño profundo y una vez que Adán se durmió, ¿qué hizo? Le retiró, ¿no es cierto?, una de sus costillas, no sé cuál, pero aquí dice, y creó a la mujer, pero lo hizo sin dolor. Entonces, para que ustedes vean que desde ahí ya nosotros tenemos que relacionar lo que es la anestesiología. Entonces tiene un origen religioso, si ustedes quieren. Después de Cristo, por ejemplo, los griegos eran muy estudiosos en la parte de la medicina. ¿Y ellos qué hacían? Buscaban medios naturales y también los medios físicos. Y dentro de los medios naturales, ¿cuáles ustedes conocen? Que hoy por hoy todavía se está utilizando de los medios naturales. Hablemos fuerte. Si nos equivocamos, pues aquí estamos todavía en ese camino del aprendizaje y de que podemos equivocarnos. Mañana no, cuando ya tengan un cartón en su mano, ahí va a ser diferente. Pero ahora sí podemos y están en su pleno uso de razón y de equivocarse. ¿Qué productos o sustancias naturales hoy por hoy todavía se siguen utilizando? La planta de belladona, doctor. Ya, la planta de belladona. ¿Qué más? ¿Qué más? La manzanilla. La manzanilla, ya. ¿Qué más? La coca. La coca. Luego, la. Ya, ¿qué más? Ya, ¿qué más? Clavo de olor, que es para las muelas cariadas, ¿no es cierto? El papá, la mamá o la abuelita agarraba y le ponían por favor, los celulares apagados. Porque si no, lo vamos a convertir esto en una aula de fotografías. Después lo que ustedes quieran. Si le digo mandragón, ¿qué es eso? Ah, ya estoy se mataron. Entonces, hagan disculpar, no puse en silencio el celular. Entonces, lo que ustedes han mencionado, ¿el alcohol será que lo utilizaban también para ese medio o no? Sí, no es cierto, el alcohol. ¿Ustedes ya han llevado farmacología? ¿Han llevado todo lo referente al alcohol o no? ¿No han llevado? Yo creo que ya todos nos hemos servido algún licor o no. ¿Cuáles son los efectos que produce el alcohol? Por razonamiento. Ya, euforia. ¿Qué es la euforia? ¿Está bien lo que tú dices? ¿Qué es la euforia? Sensación de bienestar. Esa es la sensación de bienestar, de estar contento. Ahí cuando supongamos que estamos en una fiesta, ¿no es cierto? Y empezamos a compartir. Ya a un inicio la fiesta se pone tan amena, ¿no es cierto? Por el efecto del alcohol, eso es la euforia de las personas. Porque el alcohol está actuando a nivel de ¿qué sistema? Sistema nervioso. Sistema nervioso central. Sistema nervioso central. Luego seguimos tomando, ¿y qué pasa con el alcohol?
¿Será que nos lleva directamente a la depresión? Nos lleva a todo lo contrario, lo que es la euforia, que es la disforia. Ya nos ponemos un poco tristes, un poco melancólicos, unos lloran, ¿no? O por último se quedan callados, ¿no es cierto? Pero seguimos tomando y luego depresión, nos dormimos, nos quedamos dormidos, ¿no es cierto? Entonces ese era uno de los medios que en esos tiempos utilizaban el alcohol, lo embriagaban a la persona hasta que pierde el conocimiento y de ahí hacían el procedimiento. Por otra parte, también utilizaban lo que era la contusión cerebral. ¿En qué consiste eso? Darle un golpe en la cabeza directamente y lo dejaban dormido, como vemos en las películas, ¿no es cierto? ¿Ya? Otro medio era la utilización del frío, lo que es la crioterapia del hielo. No sé si ustedes han experimentado, por ejemplo, si se aplica durante un tiempo hielo, ¿qué pasa en esa zona? Va a quedar adormecido, ¿no es cierto? Entonces otro medio era la crioterapia. Y luego también utilizaban lo que eran los medios de estrangulación o torniquete, ¿no? Esos eran otros medios físicos. Entonces hablamos de medios físicos y hablamos de medios naturales, ¿no es cierto? Y aquí está. Tenemos las prácticas religiosas y los productos naturales como era el alcohol, la dormidera, la mandrágora y también lo que ustedes han mencionado, ahí entra la cocaína. Ahí entra, por ejemplo, lo que ahora en muchos países está permitido utilizar, que es la marihuana. Su origen es los cannabíes, ¿no es cierto? Los cannabíes o marihuana. Y por otro lado, los procedimientos físicos que les he mencionado. Esos eran los medios. Pero, si quiero o no, con estos medios sí se llegaba a realizar intervenciones, unas con éxito, otras a media y otras probablemente no. Y de ahí es que sigue avanzando la mente para llegar a descubrir otros procedimientos, como fue la creación, la investigación de lo que son los gases anestésicos, los anestésicos generales inhalatorios. Ese fue otro paso para realizar cualquier técnica quirúrgica. ¿Y quiénes prácticamente lo utilizaban? ¿Quiénes lo utilizaban? Porque no habían todavía especialistas. Los que utilizaban estos medios eran también las religiosas, las monjitas, médicos ya formados, los cirujanos de preferencia, estudiantes como ustedes ya de último año, enfermeras o cualquier otra persona empírica. Utilizaba, pero con respuestas favorables, como también con respuestas desfavorables. ¿Cuáles eran esas? La muerte. Era la muerte. Y de ahí es que empieza nuevamente lo que era la investigación de estudiar más los gases anestésicos y los anestésicos generales inhalatorios. De los gases anestésicos, el más utilizado era el
óxido nitroso, que también se lo conoce como el gas de la risa. El paciente empezaba a inhalar y la persona no quedaba de inicio dormida, no, entraba en una fase de risa. Por eso es que se lo llamaba el gas de la risa. Y de esa manera seguía inhalando y el paciente quedaba dormido. Y todo eso se lo practicaba en las calles, ¿ya? O en cualquier centro donde habían personas que sí se sometían a esta investigación, como eran los efectos del óxido nitroso. Y paralelamente también se lo estudiaba lo que era el CO2. ¿Qué es el CO2? El dióxido de carbono. El dióxido de carbono. Pero de estos dos, el que más se utilizó como gas anestésico fue el óxido nitroso. Y de ahí es que ustedes van a ver de que los propios médicos o algunos médicos científicos experimentaron en ellos mismos los efectos del óxido nitroso y de los anestésicos generales inhalatorios. Y dentro de los anestésicos generales inhalatorios, el pionero, si ustedes quieren, fue el éter. El éter como anestésico inhalatorio. Diferenciemos lo que es un gas de lo que es un anestésico inhalatorio. Es totalmente diferente. ¿Sí? Aquí tenemos a los grandes pioneros, que cada uno de ellos tiene una peculiaridad en relación al uso de gases y anestesias. Por ejemplo, el doctor Sir Thomas Bedoes y el doctor Humphrey Davy fueron grandes pioneros en estudiar y manejar lo que fue el óxido nitroso y el dióxido de carbono. Lo estudiaron hasta donde ellos pudieron. El doctor Horace Wells, la historia comenta de él que él mismo practicó en su propio cuerpo la inhalación del óxido nitroso. Él mismo experimentó en él los efectos del óxido nitroso. Esto fue el 10 de diciembre de 1844. Imagínense de cuántos años estamos hablando, de muchos años. Y por segunda intención, el doctor Rick, que era odontólogo, al mismo doctor Horace Wells le saca una muela utilizando el óxido nitroso. O sea que aparentemente sí el óxido nitroso tenía un efecto anestésico. Miren, ya en esa época, y si nos remontamos a la época, por ejemplo, hace 26 años que yo me formé como anestesiólogo, todavía lo llegué a utilizar de vez en cuando el óxido nitroso. O sea que aparentemente sí era un gas seguro, y claro, ahora ya poco o nada se utiliza el óxido nitroso, pero se utilizó bastante. Esto en cuanto a el óxido nitroso. No se olviden que el doctor Sir Thomas Bedoes y
Humphrey Davy también estudiaron lo que era el CO2O, dióxido de carbono. El éter, pionero en lo que son los anestésicos generales inhalatorios. Ya me dice si es inhalatorios porque lo va a inhalar el paciente o la persona, ¿no es cierto? Y ustedes cuando vayan a su práctica hospitalaria, yo siempre, para que ustedes vean, no los hago inhalar éter, porque también el éter hoy por hoy no se lo utiliza. Se utilizan otros gases anestésicos, pero para que ustedes experimenten el olor de los mismos, ¿no? Yo les hago inhalar 1 o 2 inhaladas que no les va a ocasionar que queden dormidos, sino la sensación, ¿ya?, del olor de cada uno de ellos, porque cada uno de ellos tiene un diferente olor. Unos que más se adaptan a mi olfato y otros no. Por eso es que uno tiene muchas veces que experimentar, pero no exagerar tampoco. Entonces tenemos el éter. Y despuesito del éter también vino el cloroformo como otro gas, como otro anestésico general inhalatorio. Pero enfoquémonos en el éter, Aquí tenemos a otros médicos que se dedicaron gran parte de su vida en cuanto a la investigación y al uso de lo que fue el éter y el cloroformo. El doctor John Snow, 1813 hasta 1857. A él se lo considera, por favor su celular, señorita, a él se lo considera, era médico, era salubrista, pero de ahí él fue el que, y el primero a nivel mundial en especializarse en anestesiología. Fue el primer anestesiólogo, si ustedes quieren, a nivel mundial, el doctor John Snow. Él utilizó lo que era el éter y el cloroformo, además de inventar el primer artefacto para que sea el artefacto de depósito del gas anestésico para el que el paciente pueda inhalar. Y aparte de eso, el doctor John Snow escribió 2 libros, todo referente a lo que era el éter y el cloroformo. Y algo más de él en la historia de la anestesiología. Mencionan que en el año 1853, la reina Victoria, embarazada, el doctor John Snow utilizó el cloroformo para su intervención, con resultados buenos. Eso también menciona, de que él fue el que lo trajo a este mundo al príncipe Leopoldo, que era el hijo de la reina Victoria. ¿Quién fue el doctor Oliver Holmes? El doctor Oliver Holmes no fue el primero de haber dado la definición de lo que era anestesia, porque ya lo había mencionado antes un médico griego cuyo nombre era Dioscórides. Él fue el que dio la primera definición y dijo que anestesia era la
pérdida de la sensibilidad, pérdida de la sensibilidad. Y el doctor Oliver Olmes a esa definición le agregó que era la pérdida de la sensibilidad a los anestésicos inhalatorios, específicamente al éter, se refirió al éter, el doctor Oliver Olmes. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? ¿Quién fue el doctor James John Simpson? 1842-1864. ¿Quién fue? ¿Sabe alguien? ¿No han investigado? Fue también otro investigador que en su época utilizó mucho el cloroformo con buenos resultados. Era un médico obstetra. Entonces, al ser obstetra, ¿en qué lo utilizaba el cloroformo? ¿En qué cirugía? Cesárea, en la cesárea. O sea que imagínense, dormían a la paciente, y aquí la pregunta es, ¿cómo salía el recién nacido? Porque hoy por hoy solamente hay ciertas patologías que se pueden hacer bajo el efecto de un anestésico general, tratándose de una cesárea. ¿Por qué? ¿O para qué? Para evitar que ese bebé no salga deprimido. Pero en esta época, bueno, eso ya no lo ha averiguado cómo salía el recién nacido. Por eso es que hoy por hoy lo que más se practica es una anestesia conductiva regional. Ejemplo, anestesia raquídea. Ejemplo, anestesia epidural. Eso lo vamos a ver en las próximas unidades. Esto como un adelanto de las técnicas de anestesia conductiva o regional. El doctor William Halsted. ¿Quién fue el doctor William Halsted? Fue el primero en utilizar un derivado de la coca, que es la cocaína, para bloquear troncos nerviosos. Imagínense, ya se sabía. En cambio ahora, si bien se utiliza la cocaína, pero muchos ya no lo hacemos con ese sentido de curar o de aliviar o de bloquear el dolor. Ahora se lo utiliza ya para otras cosas. Entonces, él fue el pionero en utilizar la cocaína para los bloqueos tronculares, si ustedes quieren. El doctor Mackenson. El doctor Mackenson se dedicó a crear, por ejemplo, el primer fonendoscopio, el primer tensiómetro que ustedes ya tienen y seguramente lo utilizan. El creador de esto fue el doctor Mackenson. También fue el creador de una de las primeras máquinas o aparatos de anestesia general, el doctor Mackenson. Y por otra parte, el doctor Mackenson fue el que creó o realizó todo lo que es o lo que está relacionado a la historia clínica desde el punto de vista de la anestesiología. Registros de anestesia, él los creó, que hoy por hoy se los sigue utilizando con algunas modificaciones, pero él fue el que lo creó.
doctor Collins. Nos estamos olvidando del doctor Collins. El doctor Collins fue uno de los grandes estudiosos también de los anestésicos generales, escribiendo libros, y él vio que la anestesiología a partir del año 1920 a 1940 tuvo realmente grandes adelantos, tanto en la técnica anestésica como en el conocimiento académico. Y el doctor Collins menciona de que en el año 1940 la especialidad de anestesiología fue ya considerada una verdadera especialidad científica y académica, y ya no así empírica. Entonces fue ya en el año 1940 que se la consideró una especialidad más dentro de lo que es la medicina. El doctor Ralph Walker. ¿Quién fue el doctor Ralph Walker? Él también fue uno de los pioneros también en utilizar la cocaína en el buen sentido para ejercer técnicas de bloqueo, El doctor Gödel, de aquí va a haber una primera tarea que ustedes van a hacer, son tareas individuales, que eso me van a entregar después del primer parcial en un sobre cerrado con su nombre y el subgrupo, y en ese sobre manila ustedes me van a entregar todos los trabajos que yo se los voy a dar en la clase. Y uno de esos trabajos es relacionados al doctor Gödel. Van a averiguar lo que son los periodos de Gödel, porque él también fue el que lo estudió mucho al éter y vio que con el efecto del éter se alcanzaban 4 periodos. Esos 4 periodos ustedes van a averiguar, y cada trabajo que yo les doy en clase no debe ir más de una hoja de papel carta, una plana, nada más. El que me hace el testamento yo no es que no lo reciba, pero no lo voy a leer porque ustedes son muchos. Entonces a mí me interesa algo concreto, me interesa calidad, un buen resumen. Así que no debe ir más de una plana de papel tamaño carta. Entonces la primera tarea son los periodos de Gödel, nada más, periodos de Gödel. Ojo, que estos trabajos también entran al examen teórico, o sea que no solamente es hacerlo, lo que a mí me interesa es que si bien lo van a hacer, lo tienen que estudiar, porque entra al examen. Así que les estoy hablando bien, pero bien clarito. El doctor Iván Magui. ¿Quién fue? Fue el pionero, si ustedes quieren, o uno de los grandes investigadores, que él se enfocó mucho en lo que era el estudio de la vía aérea respiratoria. Y aquí va la segunda tarea. De acuerdo
el doctor Magui, me van a averiguar lo que es la clasificación de Mallampati. La clasificación de Mallampati igual es algo cortito, que ustedes eso lo tienen que saber de memoria, porque cuando ustedes van a estar conmigo en la valoración preanestésica, ustedes lo van a saber interpretar cuando yo les diga, a ver, al examen físico, vea la vía aérea respiratoria. Para eso ustedes tienen que tener en mente el Mallampati. Me dirán, es 1, es 2, es 3, 4, 5, y ustedes van a ver si esa vía aérea respiratoria, de acuerdo a la clasificación de Mallampati, será probablemente fácil o probablemente difícil de intubar. Para eso es esa tarea que les estoy mencionando. Y también el doctor Magui, ya no tarea, fue inventor de muchos equipos o dispositivos que hoy por hoy se siguen utilizando, y algunos de ellos también lleva su nombre. Por ejemplo, la pinza de McGill es una pinza larga que utilizamos para direccionar muchas veces el tubo endotraqueal cuando tenemos una vía aérea difícil, lleva su nombre. Después tenemos las cánulas de Mayo o las cánulas de Gödel, que es lo mismo. Son dispositivos que el doctor McGill las inventó, las creó, y hoy por hoy seguimos todavía utilizando. Antes de pasar a la otra diapositiva, acá no está en esta diapositiva lo que fue el doctor Leonard Corning, año 1885. El doctor Leonard Corning fue el pionero en utilizar la cocaína para realizar un bloqueo extradural. Quiere decir que inyectó cocaína en la columna vertebral, lo que ahora se conoce como anestesia epidural. Él fue el pionero, el doctor Leonard Corning, anestesia extradural o anestesia epidural, lo mismo. Y el doctor Augusto Bier fue el pionero igual en utilizar la cocaína para realizar un bloqueo raquídeo más profundo, lo que se conoce ahora también como anestesia raquídea, o también se conoce con el nombre de anestesia subaracnoidea. Entonces, él fue el pionero, y hoy por hoy seguimos realizando tanto la anestesia epidural y la anestesia raquídea. Con mejores conocimientos, sí, porque ahora mismo se hace, dependiendo del lugar, incluso ya se lo hace vía ultrasonografía, o sea, uno mirando por dónde está yendo la aguja. En cambio, antes era saber la anatomía de lo que es la columna vertebral. Ahora ya hay equipos más avanzados. Por ejemplo, yo me formé de manera no empírica, porque ya toda la parte académica estaba. Empírica en el sentido de que anatómicamente en la mente yo tenía que saber y mis manos palpar a través de la aguja qué planos anatómicos
estaba atravesando para llegar al espacio. En cambio ahora ya hay los ecógrafos, ¿ya?, de alta gama que nos permite visualizar y poder direccionar la aguja. Por ejemplo, en los bloqueos interescalénicos del cuello. En mi época era buscar la parestesia. Primero delimitábamos los músculos a nivel del cuello y entrábamos con la aguja a ciegas y buscábamos la parestesia. ¿Qué era parestesia? Pinchar con la aguja el nervio y el paciente la mano hacía esto y se quejaba y decía: doctor, me pasó corriente. Entonces, al ver eso, estábamos seguros y inyectábamos recién el anestésico. En cambio, ahora vía ecografía no es necesario llegar al nervio, porque muchas veces uno lo lesionaba con la aguja al nervio y el paciente después terminaba con parestesias del miembro superior. En cambio, ahora con la ecografía ya se evita de esas complicaciones. Ahora, todo de aquí en adelante es lo que acontece en nuestro medio, en nuestro país. En nuestro país. Y en nuestro país, prácticamente la anestesia se empieza a utilizar de una manera no con conocimientos muy amplios, pero ya en el año 1950 a 1960 se inicia la anestesia científica como tal. ¿Qué dice la historia en nuestro medio? Menciona que hasta que esperábamos la llegada de médicos formados en anestesiología, también, por ejemplo, el Hospital San Juan de Dios, quienes ahí ejercían la anestesia eran las monjas religiosas, porque no se olviden que el nombre San Juan de Dios y así los otros nombres de hospitales pues eran hospitales creados, ¿no?, por la Iglesia y la Iglesia Católica, ¿no? Y siempre ahí estaban las religiosas y no así los sacerdotes o curas. Entonces las que practicaban esta técnica anestésica eran las religiosas. Les vuelvo a repetir, también los médicos cirujanos, estudiantes de último año, enfermeras. Pero después la historia a nivel de nuestro país lo menciona el doctor Domingo Siles, Edmundo Pando, Javier Cosío y la doctora Vandross. A un inicio, el doctor Domingo Siles hace la especialidad de anestesiología en la Argentina. El doctor Edmundo Pando lo hace en Chile. Javier Cosío, antes de ser doctor, como ustedes, estudiantes de último año, consigue una beca para irse a la Argentina para terminar de hacer sus estudios y encaminarse en la parte de la anestesia. Así como tal vez hay un compañero, ¿no?, de ustedes que del internado se está yendo en intercambio al Brasil, algo parecido. Y la doctora Vandross, que también hizo la especialidad en la Argentina. A ellos se los esperaba para que vengan al país, sean los pioneros y sean las o los especialistas que incursionen la residencia médica para que formen más. Pero ¿qué acontece? De que el doctor Domingo Siles no viene porque no quiso, sino porque fallece lamentablemente en Buenos Aires, muere. El doctor Edmundo Pando
en ese entonces decide no venirse porque le estaba yendo muy bien en Chile, la parte económica, me imagino. El estudiante Javier Ocio termina, se gradúa, pero decide no hacer ya la especialidad de anestesiología, sino hacer cirugía, o sea que hace la especialidad de cirugía. Y la doctora Vandross decide irse de Buenos Aires a Estados Unidos a ejercer la profesión, o sea que ninguno viene. Y la anestesia seguía en manos de religiosas, médicos cirujanos, enfermeras y estudiantes. Año 1958 llega el doctor Carlos Castaño, médico paceño, con la especialidad en Cali, Colombia. Él llega a Bolivia, a La Paz, y él es el pionero, el que incursiona todo lo referente al adiestramiento de los médicos que querían hacer la especialidad. Él se pone a organizar cursos y también a la cabeza de él a formarse la Sociedad Boliviana de Anestesiología, a la cabeza del doctor Carlos Castaño. ¿Qué año se fundó la Sociedad Boliviana de Anestesiología? Fue un 9 de diciembre de 1961. Esa es la fecha de fundación. ¿Quiénes estaban acompañándolo al doctor Carlos Castaño después que él llega? Estaba, nuevamente se viene el doctor Edmundo Pando, Rolando Lara, René del Barco y algún otro más que ahora no lo tengo en mente, pero se los voy a mencionar. Esa es la historia o la reseña histórica de lo que es la anestesiología. Ahora, si ustedes pueden investigar algo más, pues me parece muy bien, pero lo que les he mencionado es tal vez lo que ustedes, porque no todos van a ser anestesiólogos, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, no pensaba nunca ser anestesiólogo y se me presentó la oportunidad. No me quejo porque me fue muy bien, pero a ustedes también les va a ir mejor si es que quisieran. Pero creo yo que con esto para ustedes es basta. Y si quieren investigar algo más, se lo dejo a criterio de ustedes. ¿Alguna pregunta, alguna duda, joven? Ahora pueden preguntar referente a lo que hemos avanzado. El día lunes ya no me tocan esto porque yo ya no me acuerdo, por eso es que ahora pregunten. ¿Alguna duda? Doctor, dijo que el doctor Rolando Lara y René de Barco fueron los fundadores junto a Carlos Castaño. No fundadores, la historia dice, un poquito se contradice, el pionero siempre va a ser el doctor Carlos Castaño, pero en ese tiempo que fue fundado también aparecen los que menciona su compañero, Rolando Lara, René del Barco, Edmundo Pando, Jaime Rollano, era el que me faltaba, ¿no? Y entre ellos se conforman. Pero si yo les pregunto, ¿quién fue el pionero? ¿Quién fue el que dio el primer paso para la fundación de la Asociación. ¿qué van a responder? Ahora si pongo quiénes fueron los que incursionaron o quiénes más estuvieron, pues la respuesta también ya la saben. Por eso es que hay que saber leer la pregunta para responder. Dígame. Esa mención que mencionó Carlos Castaño, la época de Colombia en 1960.
Esto, por ejemplo, es el Congreso Boliviano de Anestesiología, pero no se había formado todavía la sociedad como tal. ¿Ya? La sociedad como tal. ¿Alguna pregunta, duda, jóvenes? Los que tienen, por si acaso no es obligatorio, pero los que tienen la guía, hay unas preguntas que me gusta que las respondan. Y si hay alguna pregunta que quisieran aumentar, aumenten. Eso es como una retroalimentación para ustedes. No les digo que eso les voy a preguntar, pero son preguntas similares, ¿no es cierto?, que me direccionan a pensar de que son preguntas tal vez las más relevantes de esa unidad. ¿Sí? Bueno, jóvenes, si no hay preguntas,